Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1, hermanitos. ¿Ya lo encontraron todos, hermanos amados? Aleluya. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Verso 3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Gloria a Dios. Hermanos amados, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos da las bases acerca del evangelio. Hemos recibido el evangelio, la predicación de la palabra de Dios. Y hermanos amados, sobre todo esto, en la persona del Señor Jesús, es, hermanitos, en donde nos basamos para nuestra fe. Y esto, hermanitos, de que murió por nuestros pecados, todos lo sabemos. Gloria a Cristo. Pero algo más allá que nos fortalece todavía más en nuestra fe, hermanos, es que Cristo Jesús resucitó. Dicen amén, hermanos. Diles, hermanito, Cristo Jesús vive. Gloria a Dios. Y se enmarca, hermanitos, en este capítulo acerca de esos fundamentos de nuestra fe. Y hermanos amados, entiendo que el Espíritu Santo guiaba al apóstol Pablo a hablar de esta forma, porque para muchos que viven en la carne, que se guían en la carne, hermanos, quizás es difícil entender o creer acerca de la resurrección. Y hermanos amados, nosotros creemos, Cristo Jesús resucitó, y como Él resucitó, también nosotros, hermanos, tenemos la promesa de Dios. Los que ya partieron con Cristo van a resucitar primero. Dicen amén, hermanos. Gloria al Señor. Y empieza a dar, hermanos, explicación acerca de la resurrección y cómo, hermanos amados, muchos de los oyentes tenían que afirmarse. Porque esta es la fe que profesamos, hermanitos, no en un Dios muerto, no, hermanos amados, que no hay resurrección, sino que Cristo Jesús fue el primero. Gloria a Cristo. Dice, hermanos amados, a partir del verso 12: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hermanos amados, la doctrina de los saduceos, los antiguos que se oponían al Señor Jesús, había también fariseos, había saduceos, y los saduceos decían que no había espíritu, que no había resurrección de muertos. Y hermanos amados, por eso dice la pregunta de Pablo: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Eso, hermanos amados, es el fundamento acerca de la fe en Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados y resucitó. Hermanito, hermanita, si usted supiera que no hay resurrección y que Cristo Jesús no resucitó de los muertos, entonces se compararía usted a un budista. Buda murió. Se compararía, hermanos amados, a cualquier religión o secta del mundo, porque ellos tuvieron fundadores y sus fundadores ya murieron.
Pero nosotros, hermanos, nuestro fundador no está muerto, Él resucitó. Gloria a Cristo. Hermanos amados, tengo que aclararles conforme a la palabra de Dios. Si usted ha escuchado un argumento muy terrible que está confundiendo a muchas personas allá afuera, hermanos amados, cuando hablan los católicos y dicen que nosotros los evangélicos somos protestantes, hermanos amados, ellos atribuyen que nosotros nacimos a partir del tiempo de la Reforma con Martín Lutero. Ellos, hermanitos, explican de esa forma que nosotros pertenecíamos a la Iglesia Católica, pero una vez un hombre se rebeló, protestó, Martín Lutero, y a partir de ahí, hermanos, se originó lo que se llama el cristianismo o los evangélicos. Hermanos amados, pero sin embargo no es así. Nosotros, hermanos, provenimos de la predicación desde el Señor Jesucristo, los apóstoles, y hermanos amados, el apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Gloria a Cristo. Hermanos amados, si alguno de ustedes fuera confrontado en su fe y le dijera: no, tú eres un hermano separado, tú eres un protestante, tú protestas, tú eres de Martín Lutero, de ahí para acá, tú te originaste. Eso no es verdad, hermanos amados. Tenemos que ver todo el libro de Hechos. Usted lo puede estudiar en su casa, lo hemos leído enteramente aquí y he explicado. Hermanos amados, de los primeros discípulos, primeros apóstoles, se predicó la palabra del Señor en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y hermanos amados, Dios levantó a este apóstol, último apóstol. Dice en el verso 9: yo soy el más pequeño de los apóstoles, decía el apóstol Pablo. Y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, hermanos, originalmente, inicialmente, eran judíos. Todos aquellos que recibieron la palabra del Señor Jesús y prosiguieron adelante después de que Él ascendió a los cielos, hermanos, todos ellos eran judíos. Pero a partir de Pablo, cuando el Señor lo llamó a predicar a los gentiles, de ahí, hermanos amados, empezaron a escuchar el evangelio los griegos, los romanos, todos los que existían en ese entonces iban oyendo palabra de Dios, palabra del evangelio. Y hermanos, hubo una grande persecución en ese entonces. De ahí, hermanitos, los primeros cristianos en Antioquía, así se les llamó, cristianos por primera vez. Y hermanitos, de ahí surgen los cristianos, de ahí se levantan, se multiplican a lo largo de siglos, primer siglo, segundo siglo, Edad Media, hasta nuestra fecha. O sea, nuestra raíz no está en el protestantismo, sino, hermanos amados, desde el origen de la iglesia. Dicen amén, hermanos. Nosotros, más que protestantes, somos cristianos, discípulos del Señor Jesús, nacidos de nuevo, hijos de Dios. Dicen amén, hermanos. Muy bien, y aquí está, hermanos amados, la base de nuestra fe. No es de que un hombre protestó y ahí está la base de nuestra fe. ¿Qué sucedió, hermanos amados, en la Reforma en ese tiempo, hace 3 siglos? Lo único que sucedió, hermanos, no fue con nosotros. Pasó, hermanos amados, algo con la Escritura. La Escritura, hermanos amados, fue traducida y fue publicada. Entonces, hermanitos, ya Roma no tenía en sus manos esta palabra. La Iglesia Católica Romana, hermanitos, año 300 después de Cristo, se originó con tanta idolatría, el papado, la maldad y, hermanos amados, el engaño. Eso ha reinado ahí en Roma, el catolicismo romano. Pero los cristianos han seguido a lo largo de años. Lo que pasó en la Reforma, hermanitos, es que se publicó esta palabra que la había tomado la Iglesia Católica, la había escondido. Y, hermanos amados, de ahí en adelante ya se empieza a conocer la Escritura tal y como está. Luego, hermanitos amados, se inventó la imprenta. Y lo primero que se produjo, lo primero, hermanos amados, que se hizo en la imprenta fue este libro, las Sagradas Escrituras. Dicen amén, hermanitos. Gloria a Cristo. Fue lo primero que se imprimió, la Biblia. Muy bien. Hermanos amados, de ahí es nuestro origen y nuestra fe está en el fundador, no Martín Lutero.
fundador, Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Amén, hermanos amados. Muy bien. Ahora dice, hermanitos, sigue hablando acerca de la resurrección, verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Pero Cristo vive, hermanos. Verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 16. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Eso hubiera pasado, hermanitos, si el Señor Jesús no hubiera resucitado. Nuestros pecados, hermanitos, estarían allí, todavía vigentes. ¿Por qué, hermanos amados, que tiene que ver la resurrección con el perdón de pecados? Si Cristo Jesús no se hubiera levantado de los muertos, no hubiera resucitado, cualquiera atribuiría, entonces Él está muerto, y lo que Él sufrió, por eso sigue muerto, porque Él pagó lo suyo, por eso se quedó muerto. Pero, hermanos amados, sabemos que Él es el santo Hijo de Dios y en Él nunca hubo pecado. Resucitó porque Él es santo, porque Él era inocente, hermanos amados, y pagó nuestros pecados. Si se quedaba, hermanitos, en la tumba, entonces no se creería en Él. Dirían, Él pecó, Él hizo muchas cosas, y como todo hombre natural, ahí quedó en la sepultura. Lo cual, hermanos, no es así. Cristo vive, está a la diestra del Padre, está en nuestro corazón, su Espíritu Santo está aquí y Él viene otra vez por su iglesia. Dicen amén, hermanitos. Gloria a Cristo. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Muy bien, hermanitos, si alguien le confrontara a usted, le dijera acerca de usted, hermanos amados, con mentira, usted le podría preguntar, ¿quién es tu fundador? Hermanos amados, de ahí usted puede empezar a predicar. Si tu fundador de tu religión está muerto, el mío está vivo, porque es el santo Hijo de Dios, su nombre es Jesús. Gloria a Cristo. Verso 18. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente, este verso 19, hermanos, nos lleva a un lugar muy amplio en lo espiritual. Se lo leo, dice el 19. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. ¿Su Biblia dice lástima? Conmiseración. Muy bien. De todos los hombres. Le repito, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos, mi Biblia dice, de lástima, la de usted conmiseración, de todos los hombres. Muy bien, hermanos amados, este principio espiritual viene a aclarar la postura de todos aquellos que se han enriquecido con la doctrina de la prosperidad. La iglesia, hermanos amados, que el Señor reprende, que le dice que es tibia, que dice que es rica, pero es pobre, desventurado, ciego y está desnudo. Le habla el pastor de esa iglesia. Hermanos amados, cuando usted encuentra un evangelio solamente para corto plazo, le dicen, mira, Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te va a ayudar, te va a sanar. Hermanos amados, es verdad que Dios hace todo eso, pero no es solamente eso. No solamente lo que hay en esta vida Dios lo resuelve a través de Cristo, sino, hermanos amados, nuestra fe es muy corta. Y, hermanos amados, la obra del Señor Jesús sería muy corta también. Dice, verso 19, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Muy bien. Si la predicación, hermanos amados, en las iglesias solamente se refiere a lo que a usted le va a pasar aquí en la tierra, lo que Dios puede darle aquí en la tierra, entonces dice la Escritura, somos los más dignos de conmiseración, más dignos de lástima. ¿Por qué?
Hermanos amados, nuestra fe entonces no serviría de nada. Pero, hermanos amados, por eso los fundamentos de nuestra fe. Si yo, hermanitos, me encontrara con un cristiano que solamente tiene su vista en las cosas de la tierra, entonces su fe no es buena. Su fe no es correcta. Usted, hermanito, no tiene que basarse en las cosas que ve, solamente en las cosas terrenales, las que usted alcanza a entender de la tierra. Hermanos amados, hay más vida después de esto. El Señor nos promete vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y la vida eterna en Cristo Jesús es por siempre, es para siempre. Hay algunos hermanos que les ha tocado sufrir en esta tierra, sufren muchísimo. Encontramos ahí, hermanitos, lo que dice la Escritura acerca de el rico y Lázaro. Algunos teológicamente discutirían el caso de Lázaro, el mendigo. Dirían, bueno, ¿por qué él estuvo así en vida? ¿Por qué sufrió de esa forma en vida? Hermanos amados, luego el Señor Jesús narra lo que sucedió después. Que Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y que el rico también murió, pero fue sepultado. Hermanos amados, y se ve la continuación de esta vida. Lázaro era consolado en el seno de Abraham. ¿Cuántos creen esto, hermanos amados? Muy bien. Eso quiere decir, hermanitos, para todos aquellos que batallan en su entendimiento espiritual, haciéndose la pregunta: Señor, ¿por qué desde que nací yo estoy sufriendo en esta tierra? ¿Por qué nunca me ha ido bien? ¿O por qué nunca he alcanzado bendición? ¿Por qué siempre he batallado? Hermanos amados, quizás para usted la respuesta sea muy importante y muy urgente. Pero para el Señor, Dios grande y poderoso, Él puede verlo a usted, ver su sufrimiento, su dolor, y decirle: hijo, no hay ningún problema, no hay inconveniente, porque yo te tengo reservada una morada aquí en los cielos. No temas, tú vas a venir conmigo, yo te voy a salvar, yo te voy a dar vida eterna, no tengas ningún pendiente, aquí yo te voy a consolar. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Esperamos, hermanos, en la vida eterna. La vida eterna, hermanos, es algo tan maravilloso. Yo entiendo, hermanos, como toda la Biblia nos prometió, se nos prometió que vamos a recibir, hermanos, una heredad, una vida venidera. También, hermanos amados, el Señor lo viene a reafirmar, el Señor Jesús. Él nos da vida eterna. Gloria a Cristo. Dice, hermanos amados, verso 19: si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿A qué equivale, hermanos? Si usted, mi hermanito, hermanita, su mente y su corazón solamente ha hecho planes para esta tierra. En tal día voy a ir a tal lugar, en tal fecha termino, en tal fecha me gradúo, me titulo, voy a hacer esto, voy a adquirir esto, o voy a lograr esto. Son planes, hermanos. Es muy posible que usted no tenga maldad en su corazón al respecto, pero su visión es muy corta, porque solamente para esta vida tiene a Cristo o necesita a Cristo. Pero, hermanos amados, nosotros lo necesitamos para toda la eternidad. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres. Nos daríamos lástima, hermanos amados. Verso 20: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Quiere decir, el primer resucitado que todavía está vivo, hermanos amados. Lázaro resucitó, pero él volvió a morir. Y, hermanos amados, va a resucitar cuando se toque la trompeta. Pero Cristo es la primicia de la resurrección. Dicen amén, hermanitos. Verso 21: pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 22: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Cristo.
somos, hermanos, vivificados en Cristo Jesús. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Él viene pronto, hermanos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos lo creen? Levanten su mano. Gloria a Dios. Esa es nuestra fe, hermanos amados. No es una fe que avergüenza. No es una fe sin bases. No es una fe sin entendimiento. Nuestra fe, hermanos amados, tiene base bíblica. Hay fundamentos sólidos para nuestra fe. Gloria a Cristo. Dice, hermanos amados, verso 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Esto habla, hermanos amados, del tiempo del reinado del Señor Jesús. Cuando termine ese reinado, lo va a entregar todo al Padre. Así de sencillo. Y versos más adelante lo viene a reafirmar. Verso 25. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Verso 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuántos lo creen? La muerte, hermanos amados, es un ángel. Es, hermanos, una creación de Dios. Sí es, hermanos, un personaje literalmente, aunque muchos ya afuera lo dibujan como una calavera humana, pero, hermanos amados, es un ángel, el ángel de la muerte. Dice la palabra del Señor, hermanos, que esto va a suceder. Verso 26. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Dicen amén, hermanitos. Yo me gozo mucho con esto. Hay muchos que están adorando a la muerte, hasta le llaman santa. Mucha gente, hermanos, principalmente aquí en México, se están postrando a ese ángel, a esa muerte. Pero la Escritura profetiza, esto es una profecía, la muerte misma va a ser destruida. Gloria a Cristo. ¿Cómo adorar a alguien que va a ser destruido? ¿Cómo servir a alguien que ya perdió, que ya está sentenciado? Como el mismo diablo está sentenciado, también el ángel de la muerte está sentenciado. Va a ser destruida la muerte. Gloria a Cristo. Verso 27, por todas las cosas, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, los pies del Señor Jesús. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Quiere decir, el Padre no está sujeto al Hijo. El Padre le dio todo al Hijo. Verso 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El mismo Señor Jesús sujeto al Padre, a Dios. Gloria a Cristo. Verso 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Quizás, hermanitos, alguna vez ha leído este versículo y se ha preguntado ¿qué es eso de bautizarse por los muertos? Hermanos amados, en el tiempo del apóstol Pablo era una práctica, pero él, hermanitos, no ve esa práctica como incorrecta, sino él mismo lo hubiera reprendido. Pero, hermanos, debido a que no tenemos un fundamento doctrinal, una orden, un mandamiento que dijera bautícense por los muertos, entonces, hermanitos, no lo llevamos a cabo en la iglesia. Una práctica que se registra, hermanitos, aquí históricamente, pero no es una ordenanza para nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Mas si se bautiza en agua el que está arrepentido de sus pecados. Gloria a Cristo. Luego dice, hermanos amados, versículo 30. ¿Y por qué nosotros nos exponemos a peligros a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Así decía el apóstol Pablo. Cada día muero. Por predicar, por servir a Cristo, por llevar el Evangelio. Él cada día moría, hermanos amados. Verso 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me sirve si los muertos no resucitan?
comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ese dicho, hermanos, era antiguo. Así lo decían los antiguos y hasta se llegaban a burlar de Dios, hermanos. Incluso el pueblo judío. Cuando había un profeta que hablaba de destrucción, muchos judíos, hermanos, se burlaban, decían, bueno, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si el profeta dice que Dios va a destruir todo, entonces hoy seamos felices, hoy gocemos, porque mañana vamos a morir. En vez de arrepentimiento, hermanos, eso era una burla hacia Dios. Dios lo veía y se desagradaba mucho. Cuando usted oye la predicación, usted se arrepiente. Pero hay personas, hermanos, que en vez de arrepentirse, cobran más maldad y retan a Dios. El Señor reprenda al enemigo. Verso 33. No os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Está hablando, hermanos, del contexto acerca de la resurrección y los que negaban la resurrección. Pero sin embargo, este versículo se aplica más allá, ampliamente y hasta fuera de su contexto. O sea, hermanos amados, cuando alguien habla y hay una mala conversación, se va a corromper. Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted, hermanito, platica con otra persona que no es de Dios, una persona impía, no salva, habla y habla y habla, congenia mucho, se lleva muy bien, se amista, se entiende muy bien. Hermanos amados, se puede corromper la vida de usted. No quiere decir, hermanos, como algunos tachan, incluso, hermanitos, asimismo nos menosprecian, que dicen, oh, ya se te va a ensuciar tu santidad, no puedes juntarte con nadie porque te ensucias. No es eso, hermanos amados. Más bien está escrito, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Dicen amén, hermanitos. Si usted está con alguien, claro que respetuosamente puede oír, pero no para recibir en su mente, en su corazón, todo lo que la persona impía dice, sino para usted testificarle a él, hablarle a él, predicarle a él de que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Gloria a Cristo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Verso 34. Velad debidamente y no pequéis. Dígale a su hermanito con mucho amor, no pequemos, hermano. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Hermanos, sin salirse del tema, está dando estos consejos por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo. Y está aclarando, hermanitos, algunos no conocen a Dios. Pregúntele a su hermano, ¿tú conoces a Dios, hermanito? Les hemos hablado innumerables veces, hermanos, la diferencia de conocer de Dios. Yo, hermanitos, creciendo en el Evangelio desde pequeñito, me encantaba la palabra de Dios, me fascinaba. No era necesario que me fuera a clases de niños, la predicación general de los grandes. Yo le entendía, llenaba mi corazón en ese entonces. Y hermanos amados, yo podía saber y conocer más de Dios. Y todo eso era muy hermoso. Pero una vez el Señor mismo me llamó a conocerle a Él personalmente. No solamente lo que veo en otros, lo que oigo en otros, sino verlo a Él, conocerlo a Él, hablar con Él, que Él me responda, ver que Él está conmigo. Eso, hermanos amados, fue algo muy fuerte, muy duro en mi vida en la antigüedad, porque, hermanos amados, yo anhelaba de Dios. No solamente, hermanos, lo que sé, quería, hermanos amados, tener una relación personal con mi Dios, mi Padre Celestial, a través de Cristo. Pero eso, hermanos, no se originó en mí, no fui yo, no fue mi iniciativa. Era el llamado de Dios sobre mi vida, así como Dios le llama a usted. Como dice la Escritura, nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo atrae. ¿Cuántos dicen amén? Y nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. También dice la Escritura, todo proviene de la soberanía de Dios. Hermanos amados, muchos no conocen a Dios. Es necesario a veces una situación complicada, una prueba, una aflicción para llegar a conocer a Dios personalmente. Esto no es forzoso para todos, pero sí para algunos. Algunos hermanitos simple y sencillamente le dicen: Señor,
yo quiero conocerte, quiero sentirte, quiero tocarte, quiero verte en lo espiritual, yo quiero estar contigo. Y el Señor oye, hermanos amados, ese clamor. He conocido, hermanitos, testimonios de siervos de Dios. Su complicación no fue que algo malo les pasó. Sus complicaciones no eran problemas, no eran luchas, no eran desgracias. Muchos clamaron a Dios por tiempo, por cierto tiempo, pero no había algo que los estuviera haciendo sufrir, sino, hermanos amados, la necesidad de conocer a Dios. ¿Cuántos siervos de Dios testifican? Yo, para conocer a Dios, tuve que buscarlo, ayunar, preguntar por Él, clamarle: Señor, ven a mi vida, Señor, quiero sentirte, Señor, quiero conocerte. Y, hermanos amados, Dios, después de tanto clamor, dijo: yo me voy a dar a conocer ante ti, me voy a manifestar ante ti, porque, hermanos amados, Dios es digno de ser buscado. Lo opuesto al enemigo. Hermanos amados, el enemigo, si alguien hoy se levanta y va con un brujo, el mismo momento le resuelve el brujo, y el diablo se le manifiesta en el mismo instante, porque es, hermanos, muy fácil encontrar al diablo. Pero encontrar a Dios, hermanos, hay que abrir nuestro corazón para conocerlo, y Él va a venir, hermanos. Así como usted llega a tener hambre, llega a tener sed, angustia, preocupación en lo natural, en su alma, la necesidad que tiene nuestro espíritu de Dios es tan grande. Por eso le llegamos a conocer, porque, hermanos amados, Dios mismo nos llama, Dios mismo despierta nuestro espíritu, Dios mismo llama a la puerta de nuestro corazón y nos empieza a inquietar, y empezamos a palpar: mi alma tiene sed del Dios vivo. Empezamos a buscar a Dios, y, hermanos amados, después de buscarle, Él se deja encontrar. Y sin embargo, Él nos había buscado primero. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Ese es el problema que muchos hijos de Dios tienen en esta generación, que no conocen a Dios. Pregúntele a su hermanito: ¿en verdad conoces a Dios? Yo quisiera que mis hijos conozcan a Dios, que ellos no digan el Dios de mi papá, el Dios de mis padres, sino que ellos digan: mi Dios, mi Padre. Quisiera, hermanos amados, que toda la grey conozca a Dios. No solamente lo que ve en un culto, y usted adquiere y adquiere sabiduría, gracias a Dios, pero qué hermoso sería que usted mismo sea conocido de Dios y que conozca bien a Dios. Y, hermanos amados, muchas cosas se vienen a resolver cuando un cristiano conoce a Dios. Dios, hermanos, cuando se manifiesta ante nosotros, es tan hermoso, nos habla. Él es el mejor Padre, el único Padre celestial que tenemos. Es tan hermoso, tan santo, tan perfecto, y Él le enseña a usted. Usted empieza a adquirir sabiduría a través de palabra, a través de enseñanzas, a través de predicaciones. Pero hay quienes reciben sabiduría directamente de Dios, porque empiezan a entablar una conversación con Dios. Por eso está escrito que le hablaremos y Él nos responderá. Realmente, hermanos, esto es así. Dice aquí la palabra del Señor: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Los que conocen a Dios, levanten su mano, por favor. Usted le tiene que conocer más. Si ya conocemos a Dios, hermanitos, no se limite porque ha conocido una parte de Dios nada más, no todo, hermanitos. Que aprendimos en el año anterior cuando concluyó acerca de Dios, lo conocemos más en este medio año que llevamos de 2017. Estamos conociendo más a Dios. Cada vez, hermanos, vemos su perfección, su amor, su sabiduría, su misericordia. En este año, hermanitos, lo que lleva estos 6 meses de este año, cada vez veo más la soberanía de Dios. Qué hermosa es la soberanía de Dios. Puede mover, hermanos, desde un corazón hasta un microbio, hasta un gusanito, una fruta, una calabacera, un gran pez. Puede hablar, hermanos amados, hacer hablar a un asna. Puede, hermanitos amados, moverse en los hombres sencillos, aún en los pobres, aún en los niños.
la sabiduría y la soberanía de Dios es grandísima. Todo se mueve por Él. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Cristo. Estamos conociendo más a Dios. Dígale a su hermanito, conozcamos más a Dios. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. 35. Pero preguntará alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Luego dice el verso 36, necio. ¿Así dice su Biblia? Luego dice, lo que tú siembras no vuelve a la vida, sino muere antes. Empieza a usar una lógica tan hermosa, hermanos, y tan sencilla. Hermanitos amados, así es la siembra en lo natural. Cuando alguien va a sembrar algún tipo de grano, hermanitos amados, no se siembra algo vivo, sino algo muerto. Lo único que se necesita es el grano muerto, se necesita la tierra y se necesita el agua. Eso es todo para que se lleve a cabo una resurrección. Hermanos amados, debido a que muchos no creían en la resurrección y muchos no conocían a Dios, el Espíritu Santo a través de Pablo les empieza a aclarar que la resurrección la tenemos enfrente de nuestros ojos. Diariamente, hermanos, sucede resurrección. No solamente, hermanos amados, en cuerpos humanos, sino que en toda la naturaleza hay resurrección. Por eso dice la Escritura, verso 36, necio, lo que tú siembras no vuelve a la vida, sino muere antes. La semilla, hermanos amados, se tiene que morir primero. Para que haya fruto, hermanos, la semilla tiene que morir primero. También lo dijo el Señor Jesús. Dicen amén, hermanitos. Esta es la ley acerca de la resurrección. No hay resurrección si no hay muerte primero. Luego dice, verso 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. O sea, hermanos amados, uno puede tener en su mano la semilla seca, muerta. Uno palpa su textura, su peso, liviano, ligero. Puede analizarlo, pero a final de cuentas eso no es lo que va a brotar. Eso es lo muerto. Lo que va a brotar es nuevo. Gloria a Cristo. Dice, hermanos amados, versículo 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. 38. Y Dios le da el cuerpo que Él quiere, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Si usted analiza, haga de cuenta, hermanos, que usted tiene varios elotes. Usted analiza, hermanos, aunque tienen lo mismo, los mismos elementos, pero ninguno se parece. Su composición, su tamaño, su acomodamiento de cada maíz en la mazorca es diferente. Es el cuerpo que Dios le dio. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Gloria a Cristo. Hermanos amados, en cuanto a la nieve, cuando se toma una pequeña proporción y se pone en un microscopio, hermanos amados, lo más pequeñito de la nieve, microscópicamente, se ve como una figura artesanal, muy hermosa, muy perfecta. Y hermanos amados, parecen florecitas, pero ninguna es parecida de la otra. Toma otra porción de nieve, la pone en el microscopio, hermanos, tan hermosa, pero ni siquiera se parece. Así, hermanos amados, es con nosotros, nuestras huellas dactilares, nuestros ojos, nuestra retina, nuestro iris. No es parecido el uno del otro, porque así nos hace Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo. Y en el caso de los granos, dice, hermanos amados, y a cada semilla su propio cuerpo. Dios da lo que Él quiere. 38. Dios le da el cuerpo que Él quiere, y a cada semilla su propio cuerpo. Verso 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, o sea, los animales, otra la de los peces y otra la de las aves. Diferentes carnes. 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Hoy tenemos cuerpo terrenal. Amén, hermanitos. Pero una es la hermosura de los celestiales y otra la de los terrenales. 41.
Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en resplandor. Esto es verdad, hermanos amados. Hay estrellas, cuando se analizan a través de los telescopios, hermanos amados, estrellas más grandes que el sol. Y cuando uno las ve, unas son blancas, otras son como anaranjadas, otras son rojas, otras son azules. Su brillo es tan hermoso. Y hermanos amados, nuestro sol es tan pequeñito a comparación de esos soles. Esos son las estrellas, soles. Gloria a Cristo. Dice el verso 42. Así también sucede con la resurrección de los muertos. Dice a continuación: se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Qué quiere decir, hermanitos, corrupción? Habla textualmente, habla literalmente. Hermanitos, cuando, lo voy a decir con mucho amor y con mucho respeto debido a que está escrito aquí. Hermanos amados, cuando se dice se siembra en corrupción, está hablando de los muertos, las personas cuando mueren. Una persona, hermanitos, cuando muere, inmediatamente empieza un proceso interno de descomposición. Su sangre deja de circular, el corazón se detiene y, hermanos amados, de ahí empieza a cambiar de color la piel. Debido a que la sangre no está circulando, ahí se estancó. Y, hermanitos amados, empieza uno a cambiar de color. Ese es el proceso, hermanos amados, de descomposición. Por eso se dice se siembra en corrupción. Hermanitos, habla de la suciedad natural. Corrupción quiere decir suciedad, algo sucio. Muy bien. Cuando el Señor Jesús fue enfrente de la tumba de este Lázaro, hermanos amados, le habían dicho y le volvían a repetir: el Señor tiene 4 días de sepultado, hiede ya. El efecto ya es tan terrible que ya hiede, ya huele. Y, hermanos amados, el Señor Jesús todo eso lo tenía calculado porque Él es el Hijo de Dios. Dicen amén, hermanitos. Gloria a Cristo. Naturalmente el cuerpo se corrompe. Por eso dice se siembra en corrupción. Si alguno de nuestros hermanitos se fuera antes, tengo que decirle esto como paréntesis, hermanos. Hay hijos de Dios en nuestros días que Dios los puso y les va a dar una recompensa. Y no es cualquier recompensa. Los ha puesto para que vean el arrebatamiento. No es de todos, pero hay quienes, hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios, Dios ha dicho: este no se va a morir antes como todos los demás. Este yo me lo voy a llevar hasta el arrebatamiento. Y, hermanos amados, le prolonga los días, le prolonga la salud o la vida, el espíritu de vida en su interior, aunque ya está, hermanos amados, que parte, que le duele todo. Pero uno dice: Señor, ¿qué es esto? Y Dios dice: es que a este yo me lo voy a llevar. Yo quiero que él vea el arrebatamiento. Lo voy a recompensar con eso. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Y ellos no verán corrupción. Cuando se dice, hermanos amados, del Hijo de Dios en la profecía que él no vería corrupción, quiere decir que su cuerpo no entraría a descomposición. Eso es lo que quería decir la profecía. Su santo no verá corrupción. Gloria a Cristo. No se descompuso el cuerpo del Señor Jesús. Sin embargo, para todos los demás, dice la Escritura, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Qué quiere decir incorrupción? Tanto en lo físico y en lo espiritual no se puede corromper, no se puede ensuciar. También menciono como paréntesis, hermanos, si alguno no lo entendía, cuando usted lee, hermanitos, acerca de la profecía en Apocalipsis, la última batalla de la humanidad que se llama Gog y Magog, no la de Armagedón, sino después del milenio, Gog y Magog. Dice la palabra que va a ser suelto el enemigo de su prisión, donde había estado encadenado 1000 años. Pero después se va a levantar, va a ser suelto después de los 1000 años y va a engañar a muchos. Los va a engañar y los va a reunir en un lugar, Gog y Magog, y van a hacer guerra contra Dios, pero Dios va a hacer que descienda fuego del cielo y los va a consumir. Dicen amén, hermanitos.
No es el Armagedón, segunda venida de Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo en tiempo de Cristo, ya como rey en Jerusalén, durante el milenio, va a haber gente que le crea al diablo cuando el diablo se ha suelto de su prisión? Hermanos amados, es que ellos no son incorruptibles, son corruptibles. El corruptible es engañable, ensuciable, se puede, hermanos amados, manchar, es corruptible. El cuerpo incorruptible ya no se puede ensuciar y ni siquiera puede pecar. ¿Cuántos lo creen, hermanos amados? Hermanos amados, va a haber multiplicación de humanidad durante el milenio. Hermanitos, los del pueblo de Dios, incluso va a haber egipcios, hermanos. Varios de Egipto se van a librar, se van a salvar, van a pasar a ese tiempo llamado milenio. Y hermanos, se van a estar reproduciendo. La diferencia es que nadie va a morir de menos de 100 años, dice la Escritura. Y hermanitos amados, no va a haber maldición por pecado. Ahora, hay cuerpo natural en ese tiempo en los hombres, pero el engañador, el que engañaba naciones, va a estar amarrado, va a estar oprimido. Y hermanitos amados, no va a engañar a nadie, pero la carne continúa. Por eso va a seguir habiendo muerte. Pero en el incorruptible, eso es diferente. Alguien, hermanos, que participa de la resurrección o el arrebatamiento, primera resurrección, jamás vuelve a morir, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanitos? Quiero ver su mano si usted cree esta palabra. Levante su manita. Amén. Es verdad, esto es nuestra fe. Para algunos dirían, pero qué ridículo es eso, ¿en qué cosas creen? Lo creemos porque salió de la boca de Dios. Y Dios, hermanos, nos habla su profecía, su palabra. Dice, hermanos amados, versículo 42, la última parte: se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Ya no se puede ensuciar, ya no puede pecar, ya no puede hacer nada malo, porque, hermanos amados, ya pasó ese cuerpo corruptible. 43, se siembra en deshonra. ¿Qué es deshonra, hermanitos? Muy bien, cuando una persona muere, pero con deshonra. No tiene que ser, hermanos amados, debido a la maldad o al pecado, sino, hermanitos, haga de cuenta cuando hemos escuchado de incluso pastores, evangelistas, que murieron de cáncer. Bueno, yo en mi entendimiento y en mi lógica espiritual, yo diría el cáncer es vencible, pero así se los llevó Dios. El cáncer no es tan grande como la gente piensa, es una cosa muy pequeña. Y, hermanos amados, hay hasta elementos naturales que lo pueden matar. Hay, hermanitos amados, ciertas cosas que pueden matar el cáncer bien rápido, en cuestión de días. O sea, no es grande el cáncer. Pero cuando alguien muere así, se atribuye que murió en deshonra. Dios se lo llevó así. A través de ese medio partió y se fue con Cristo Jesús. Pero a la verdad, espiritualmente, como dice aquí, se sembró en deshonra. Uno murió, no, hermanos amados, en las mejores condiciones quizás. Yo escuchaba acerca de un misionero, hermanitos. Se narraba cómo pereció ese misionero. Ese misionero se fue a predicar a cierto pueblo, pero él dejó en su casita a su esposa embarazada. Y él se fue a predicar la palabra de Dios. Una vez la guerrilla en ese país lo agarró. Hermanos amados, lo empezaron a torturar, pero él terminó colgado con su cabeza hacia abajo. Hermanitos, le metieron un garfio de esos, un gancho con los que cuelgan la carne. Se la metieron en la boca, le traspasaron acá atrás con el gancho. Y todavía, hermanitos, lo doblaron de tal forma que sus pies quedaron hacia arriba como enrolladito, pero mirando hacia abajo. Pusieron una bandeja y ahí lo desangraron todo como si fuera un animal. Y, hermanos amados, en toda la maniobra le quebraron la columna y salía su hueso. Hermanos, algo tan dantesco, tan terrible. Así murió ese siervo de Dios porque no negó a Cristo Jesús. Cualquiera diría, pero qué muerte tan deshonrosa.
¿Por qué no fue con una muerte digna si es un hijo de Dios? Lo que dice la Escritura, hermanos: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hermanos amados, cuando un santo, sea un cristiano, un discípulo, muere, el Señor lo ve. Oh, hermanitos, si nosotros se nos derraman lágrimas, imagínense al Padre Celestial, al Hijo de Dios, verlo ahí, de que no niega el nombre del Señor, no se avergüenza, no se debilita. Y hermanos, no niega el nombre de Cristo. Y por eso muere, entrega el Espíritu. El Señor lo recibe con honores allá. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos amados, cuando le llegó la noticia a su esposa, hermanos amados, se puso muy mal. En ese momento salió la criatura. Murió la esposa, murió la criatura. Uno diría: ¿eso le pasa a hijos de Dios? ¿Le pasa eso a siervos de Dios? Hermanos amados, el hecho es de que la semilla se está sembrando. La semilla muere, pero se siembra. Y hermanos amados, cuando resucite será diferente. ¿Dicen amén, hermanitos? Pregúntele a su hermanito: ¿cómo quisieras partir de la tierra? ¿Cuántos quisieran una muerte honrosa, hermanos amados? Una muerte honorable. Nuestro Señor Jesús no la tuvo. El Señor Jesús, hermanos, partió, entregó el Espíritu, expiró. Él estaba desnudo, estaba clavado, deshecho, molido por nuestros pecados, sus huesos enteros, porque era una profecía, una promesa: ninguno de sus huesos será quebrado o quebrantado. ¿Dicen amén? Desfigurada, dice, hermanos amados, su apariencia, en el libro de Isaías, de tal manera, dice mi Biblia, que no tenía forma humana. Así quedó el Señor Jesús. Así fue sembrada esa semilla, pero hoy vive. Gloria a Cristo Jesús. Dice, hermanos amados, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Verso 43, ahí estamos. Se siembra en debilidad, el cuerpo se va debilitando. Hermanos amados, todos los elementos naturales y humanos se están deshaciendo, se están debilitando. Hay deficiencias, hay tanta anomalía en el cuerpo. Uno diría: Señor, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Hermanos, pero escrito está: se siembra en deshonra, se siembra en debilidad también. Pero no hay problema, porque el Señor sabe cómo lo va a recompensar a usted en la vida eterna. Gloria a Cristo. Dice: se siembra en debilidad, resucitará en poder. Gloria a Cristo. Cuando usted resucite, no más debilidad, no cansancio, no enfermedad, no hambre, no sed, no lágrimas, no tristeza, porque el Señor está con usted. Gloria a Cristo. Verso 44. Se siembra cuerpo animal, así se llama nuestro cuerpo, así se denomina. Cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El cuerpo del Señor Jesús, hermanitos, después de resucitado, después de que subió con el Padre, hermanos, era cuerpo espiritual, un cuerpo incorruptible y glorificado. Hermanitos, cuando el Señor Jesús acababa de resucitar y lo fueron a buscar María Magdalena y otras Marías, otras mujeres, cuando lo vieron por fin, se postró, y hermanos amados, ante él y lo tocó. Él dijo: no me toques, suéltame, porque aún no he subido al Padre. El proceso era que él retomó su cuerpo. Gloria al Señor. El cuerpo que nunca se corrompió, no se echó a perder, no entró en estado de descomposición. Pero sin embargo, hermanos, algo faltaba: no había subido al Padre. Después de subir al Padre, llegaba otra vez aquí a la tierra y los vería en Galilea. Así dice la Escritura. Pero ya un cuerpo glorificado. Por eso dice, hermanos amados, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Su Biblia dice alma viviente, hermanos. Muy bien, y dice el postrer Adán, espíritu que da vida. Así dice su Biblia. Espíritu, muy bien. Primer Adán es alma, segundo Adán es espíritu. El primer Adán, hermanos amados, va a aclarar por qué se llama así, acerca del alma y acerca de la tierra. Muy bien, le repito el 45 para que conectemos. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán,
alma viviente. Tenemos alma nosotros también. El postrer Adán, espíritu que da vida. El postrer Adán, hermanos, es el Señor Jesús. ¿Dicen amén? 46. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Hoy estamos aquí, hermanos, con un cuerpo animal. Batallamos con las cosas del alma y las cosas de la carne. Eso es común, pero hay victoria en Cristo Jesús. Y dice la Escritura: velemos y no pequemos. Velad debidamente y no pequéis. Muy bien, guárdese de pecar. Y sin embargo, hermanitos, tenemos el cuerpo animal. Gloria al Señor. Luego dice, luego lo espiritual. 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Por eso muchos de nosotros, con elementos de tierra en nuestra química, nuestra composición química, pero también del alma, hermanos amados, mucho cristiano terrenal, solamente lo terrenal, en eso se enfocan. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? El Señor Jesús descendió, hermanos amados, es el pan que desciende del cielo, dice la Escritura. Nació por obra del Espíritu Santo en un vientre de la Virgen María. Era virgen, después ya no fue virgen, tuvo más hijos. Gloria a Cristo, pero Él es santo, es limpio. Gloria a Dios. Ahora, hermanos amados, tenemos el efecto y la naturaleza de lo terrenal. Adán fue hecho del polvo de la tierra y se sopló en él aliento de vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así estamos nosotros con nuestro cuerpo, nuestra naturaleza. Pero primero es lo terrenal. Es lo que vemos, es lo que hacemos, es lo que vivimos. Después de eso vendrá lo espiritual. Aunque ya tenemos el Espíritu Santo y vivimos bajo el régimen del reino de los cielos, pero nuestra naturaleza va a cambiar. Dice verso 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 48, conforme al terrenal, así serán los terrenales, nuestra naturaleza. Y conforme al celestial, así serán los celestiales. Dígale a su hermanito: tú serás celestial. Su cuerpo, su naturaleza, después de ser sembrada y que resucite o se vaya en el arrebatamiento, hermanos amados, usted va a ser transformado, va a ser cambiado. Su naturaleza va a ser diferente. Mi naturaleza va a ser diferente. Hay teólogos que argumentan acerca de la perfección de esta obra en el cielo, cómo se veían aquí en la tierra algunos, pero cómo se ven allá en el cielo. Y por ejemplo, hermanos amados, Lázaro el mendigo aquí tenía llagas, tantas llagas, y estaba en una condición deplorable que hasta los perros venían y le lamían las llagas. Imagínese usted la escena, hermanos amados. Pero allá con Abraham en su seno, sano, limpio, saludable, hermanos amados, porque así es el Señor, así obra el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo. Dice, hermanos amados, verso 48, conforme al terrenal, así serán los terrenales. Tenemos un cuerpo terrenal, hermanitos, y como terrenal así le va a pasar, pero Dios está con nosotros y Cristo nos salvó. Y conforme al celestial, así serán los celestiales. Vea a su hermano que tiene a su lado, véale sus ojitos, dígale: Cristo Jesús te ama. Véale tantito sus ojos. ¿Se lo imagina usted de una forma celestial? Cuando ya Dios lo haya transformado, hermanos amados, Él va a ser muy diferente. Dios habrá cumplido su promesa en Él, en ella. Ya no tendrá, hermanos amados, los mismos síntomas de lo terrenal. Ahora el Señor, hermanos, a usted lo va a tomar, lo va a tener como un ángel. Gloria a Cristo. De por sí a los siervos de Dios en las iglesias del Apocalipsis se les dice ángeles, pero ahora va a ser literalmente. Por eso dijo el Señor Jesús: serán como ángeles, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Dicen amén, hermanos amados. Gloria a Cristo. Dice verso 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, la apariencia del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hermanos amados, muy diferente. El Señor sabe cómo nos va a tener.
En las cosas, hermanos, espirituales, en la Biblia se menciona acerca de vestiduras, acerca de ciertas cosas palpables que caracterizan a los hijos de Dios, a los ángeles, a los apóstoles que están allá con sus coronas delante del Señor. 12 siervos de Dios a un lado del trono, otros 12 al otro lado. Son 12 patriarcas y 12 apóstoles. Dicen amén, hermanitos, y son muy hermosos. Dice la palabra del Señor, verso 50: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo que quiere decir, hermanos, que el cuerpo humano, carne y sangre, no puede entrar al reino de Dios, o sea, al cielo, a menos que Dios haga algo. Gloria a Cristo. Pero es una ley espiritual. No pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción, o sea, así nada más de entrar al cielo. Solamente, hermanos, hubo 2 excepciones. Por eso se atribuye que cuando vengan los 2 olivos o 2 testigos en el tiempo de la gran tribulación y profeticen, van a ser los que no murieron. Algunos atribuyen Enoc y Elías, que no murieron. Otros atribuyen Moisés y Elías. Gloria a Cristo. Pero Moisés sí murió, solamente que el Señor lo sepultó y escondió su cadáver. Eso está en la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Hermanos amados, se argumenta que cuando ellos regresen, aquí sí los va a matar el anticristo. Eso está escrito. Van a tener que morir. Para los 3 días y medio van a resucitar, dice la profecía. Gloria a Cristo. Y eso va a ser en una plaza pública y todo el mundo los va a ver. Y muchos se van a enviar regalos unos a otros en toda la tierra cuando los haya matado la bestia. Los va a matar, hermanos amados, a sus profetas. Pero Dios los va a resucitar en 3 días y medio. Ahí dice la escritura, y medio. Más, hermanos amados, 3 días y medio. El Señor en 3 días. Gloria a Cristo. Dice, hermanos amados, versículo 51: os digo un misterio. Y aquí entra, hermanos, la conclusión de nuestra fe y de nuestra esperanza. Los hijos de Dios, los cristianos, los evangélicos, tenemos esta fe. 51: os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuántos dicen amén? Unos son transformados porque se sembró la semilla, su cuerpo, y van a resucitar. Por eso serán transformados. Pero aquí también dice, no todos moriremos. Hermanos amados, es muy posible, la mayoría de los que estamos aquí, vamos a ver ese día. No va a ser día de muerte, sino, hermanos, de arrebatamiento. Tengo que mencionarle antes de proseguir, para muchos hermanos en estos días, en iglesias alrededor de toda la tierra, han divagado en la fe. Muchos que antes creían en el arrebatamiento, hoy ya no creen en el arrebatamiento. Muchos que creían en la Trinidad, ya no creen en la Trinidad. Hermanos amados, apenas escuchaba un pastor que decía que los homosexuales sí se van a salvar. Y hermanos amados, tenía el texto, y el mismo texto decía que no van a entrar homosexuales ni afeminados, que no van a heredar el reino de Dios. Y él decía, sí van a heredar. Se oponía a la escritura y así lo predicaba con una autoridad humana, con una mentira, con una astucia. Hermanos, cómo se han torcido muchos. Pero le menciona acerca del arrebatamiento, porque hay cristianos, hermanitos, que ya niegan el arrebatamiento. Algunos por no conocer la escritura ni la interpretación, y algunos, hermanos, porque piensan acerca de la traducción textual y literal y no la interpretan correctamente, se han desviado. Hasta hay cristianos, hermanitos, que ya nos ponen a nosotros apodos. Nos llaman de la secreta. No porque nos escondemos, como algunos también lo han atribuido, sino, hermanitos, hablan y dicen el rapto secreto de Dios. Así le llaman ellos, burlándose del rapto. Dicen que no va a haber rapto, que cuando se toque la trompeta será la última de las 7 trompetas,
Y es ahí cuando nosotros nos iremos, o el Señor va a llegar. Pero hermanos amados, tenemos la promesa. Ahora, ¿por qué no es difícil creer en el arrebatamiento? Yo lo creo con todo mi corazón. Hermanos amados, porque no es nuevo. No es la primera vez que alguien sube así nada más al cielo. No es la primera vez. Si eso nunca aconteciera, entonces ok, es la primera vez. Habría que pensarse y analizar. Pero no es la primera vez que un hombre va a subir allá al cielo. El Señor Jesús mismo subió al cielo y, hermanos amados, los discípulos lo vieron subir y fue escondido en una nube. ¿Cuántos dicen amén? No fue tampoco el primero. Enoc fue llevado al cielo. Dice la Escritura, hermanos amados, caminó Enoc con Dios. Él tuvo más de 900 años de edad. Pero, hermanos amados, en cierto punto de su vida, Enoc conoció a Dios. Y dice, hermanos amados, que después de eso, él vivió 365 años. Así como 365 días de un año. 365 años. Y lo llevó Dios. Desapareció porque Dios se lo llevó, dice la Escritura. Eso no es nuevo, hermanos amados. Elías fue levantado en un torbellino y se habla de carros de fuego que lo elevaron y se lo llevaron. Y él no murió. Esto no es nuevo, hermanos amados. Sin embargo, el Señor nos lo promete. Ahora, ¿por qué es para la iglesia esta promesa? Lo entiendo espiritualmente. Siendo, hermanos amados, que el primer Adán es terrenal y es de la tierra, y de ahí proviene, hermanos amados, el linaje de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, y a ellos se les prometió la tierra por heredad. Ellos no suben, hablo de Israel en general, no de judíos mesiánicos que creen en Cristo, sino en Israel. Ellos no suben porque a ellos se les prometió la tierra por heredad. Es ahí cuando Yeshua HaMashiach viene de arriba con gloria y poder. Y, hermanos amados, Él baja a la tierra, pone sus pies en el monte de los olivos, porque ellos no tienen que subir. Él es el que viene a ellos, porque Él es el rey de los judíos. Dicen amén, hermanos amados. Porque a ellos no se les prometió el cielo, el reino de los cielos. Se les dijo la tierra por heredad. Entonces, como son terrenales, no con esto menospreciamos, claro que no, solamente aclaramos la promesa para uno y para otro. Ellos, hermanos amados, se les prometió la tierra y no se van de la tierra. El Señor viene, desciende y pisa la tierra y reina sobre ellos y sobre todos en Jerusalén, dice la palabra del Señor. Pero para nosotros, hermanos amados, ya que el Señor Jesús nos llamó, nos salvó, nos dio la salvación, y Él viene de arriba, Él no es de la tierra, Él es el pan que descendió del cielo, siendo que nosotros le seguimos. Él no nos promete a nosotros la tierra por heredad. Por eso, hermanos amados, nos promete el reino de los cielos. Ahora, como Él es de arriba, Él no es de la tierra. El que es de la tierra es Adán. Hermanos amados, de ahí los judíos, también nosotros de Adán, pero nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Ahora, hermanos amados, ¿por qué se hace difícil pensar que el que viene de arriba nos llame arriba, si Él es de arriba? Él mismo decía, mi reino no es de esta tierra. Hermanos amados, es verdad, pero Él va a reinar aquí 1000 años. ¿Dicen amén, hermanitos? Ahora, no es de la tierra, es de arriba, vino de arriba. ¿Por qué es difícil pensar que la iglesia se va a ir para arriba? Yo entiendo, hermanos, al que seguimos, al que amamos, el que nos salvó, viene de arriba, pues vamos hacia Él. Hermanos amados, porque Él ya vino a la tierra. Pero no se quedó en la tierra, no se quedó en la sepultura, no se quedó en la tumba. Él ascendió porque Él no es de esta tierra. Pero sin embargo, de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo único. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así que al que servimos, Él resucitó de los muertos, se fue arriba y nos va a llevar arriba. ¿Por qué nos encontraría abajo? Si no somos de abajo, los que son de abajo y tienen la promesa, es para Israel. Tierra por heredad. Y acuérdese el conflicto que se está sufriendo desde la antigüedad hasta ahora. La tierra, posesión de la tierra,
Palestinos no tienen tierra, quieren, hermanos amados, la tierra de Israel. Israel toma la tierra. Todo es de la tierra hacia Israel. Pero nosotros, hermanos amados, nacimos del Espíritu y vamos con el Señor. También dijo el Señor que nosotros, hermanos, nuestro reino es de allá, no de aquí, de la tierra. Gloria a Cristo. Muy bien, continuamos. Dice, hermanos amados, versículo 50, le repito: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, carne no entra allá. 51. Os digo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Dígale a su hermanito: tú serás transformado. Hermanito, si a alguno de ustedes le tocara irse con el Señor antes, es un asunto entre Dios y usted. Dios lo estará llamando entonces, lo va a llamar a su presencia. Hermanos amados, usted no está exento de la promesa, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. En ese instante serán transformados ellos, los que vivimos también seremos transformados. Gloria a Cristo. Hermanitos, esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza. Si alguno se adelanta, si alguno se va con el Señor, su cuerpo no va a quedarse así. Aunque se ha sepultado y se ha llorado, usted, hermanitos, va a ser transformado, dice la palabra de Dios. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nada más así, abrir y cerrar los ojos, a la final trompeta. Este es el problema de muchos carnales. Piensan que es de las 7 trompetas del Apocalipsis, por lo tanto vimos gran tribulación. Así argumentan los carnales. A la final trompeta, hermanos amados, trompetas. Con las trompetas se tocaba para diversidad de asuntos: toque de guerra, toque para adorar, tocar para santa convocación, diferentes tipos, hermanos amados, toque de alarma, de atalaya que ve el peligro. No es forzoso, hermanos, que sea de las 7 trompetas, porque esas ya son para la gran tribulación. Por eso muchos se confunden. A la final trompeta dice, porque se tocará la trompeta. Incluso, hermanos, hay fiesta de las trompetas también. Esa fiesta es judía. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Todos los que han muerto, se refiere a los hijos de Dios. Cuando se levanten van a ser incorruptibles. ¿Cómo le hizo el Señor? Sino que ya están pulverizados los de hace siglos. ¿Cómo le va a hacer el Señor? Él tiene todo poder, hermanos amados, toda facultad. Así como un imán atrae, hermanos, el metal y todos los pedacitos de metal. Oh, hermanos, con su llamado Él puede atraer todo. Imagínense usted, yo entiendo que nuestra mente es natural y está limitada, pero imagínense, cuando el Señor toque la trompeta, en ese instante, no previamente, sino en ese instante, ¿cómo se van a reunir, hermanos, todas las células, todas las moléculas de una sola persona que está adentro, que fue sepultada, que ya está pulverizada por siglos y siglos sepultado? El Señor tiene todo ese poder. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Se reúne. Gloria a Cristo. Da vida el Señor. Todo se compone, se reúne y se levanta. Pero cuando se va yendo, hermanos, en ese instante es transformado también. ¿Cuántos lo creen, hermanitos amados? Levante su mano. Yo creo en la palabra de Dios. Hay cosas, hermanos, que se enseñan allá afuera, son mentiras, son más increíbles que esto. Esto es creíble por la fe en el poder de Dios. Gloria a Cristo. Para Dios no hay nada imposible. Dice la Escritura, verso 52, le repito, en un momento, eso puede ser en cualquier instante, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, así como un parpadeo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, los que estamos vivos.
seremos transformados. Otra vez dígale a su hermanito, serás transformado. Yo seré transformado. Usted va a ser transformado. Ya no va a haber dolor en sus manitas, en sus pies, en sus huesos. Ya no va a batallar con la vista, con el oído, con dolencias en su cuerpo. Ya no va a estar encorvado, ya no va a usar instrumentos, bastones, nada. No va a necesitar, hermanos, ningún aditamento, ni medicamento. Su cuerpo, hermanos, será transformado. Dicen amén, hermanitos. Soporte estos días, soporte estos tiempos. Si usted dijera, ya no aguanto más, es mucho lo que sufro, lo que me duele. Hermanos, tenemos un sanador. Y aún así, hermanitos, con otra situación, otras complicaciones, no hay problema. Falta poco. Ahora, si vamos a heredar allá arriba vida eterna, y esa es la meta, no sugiere esto que nos lo hayamos ganado. Claro, la salvación no es por obras, pero siendo fieles y soportando y teniendo paciencia, haber ganado todo ello, hermanitos, porque escrito está, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, dice la Escritura. No contradice, hermanos, la salvación por fe, pero hay que tener paciencia. Dicen amén, hermanitos. Díganle a su hermano, ya falta muy poco. Si va a sufrir, sufra, hermanos. Si va a llorar, llore. Si algo le va a doler, que le duela, pero Él le puede sanar. Si usted va a gemir de dolor, de angustia, no hay problema, porque después, hermanos, usted va a estar con el Señor eternamente y su cuerpo transformado. Gloria a Cristo. Dice, hermanos amados, la palabra del Señor, y nosotros seremos transformados, o sea, los que vivimos en ese día de arrebatamiento, de rapto. 53. Pues es necesario que esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. También, hermanos, el cuerpo va a ser inmortal. Ahora, así como el Señor habla por su Espíritu Santo, y Cristo Jesús hablaba de que seremos como los ángeles, ¿a qué nos lleva eso? Allá, dijo el Señor Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay, hermanos amados, habitaciones allá. ¿Cuándo las preparó el Señor? Esas sí las preparó de antemano. ¿Cuándo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? De ahí, hermanos amados, nos lleva a cierta dirección. Por eso el diablo lo odia tanto a usted. Dígale, hermanito, el diablo te odia. Ahora dígale, Cristo te ama. No hay problema. Vamos a ocupar ese lugar que una vez ocupó ese ser. Él ya no está allí. Está vencido, está sentenciado, está bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a ir para allá. Hermanos amados, por eso ese interés del enemigo, que usted se enoje contra Dios, que usted reniegue de Dios, que dude de Dios, que usted aborrezca a Dios, que la humanidad aborrezca a Dios. Ese es el propósito del diablo. Pero más lo hace con nosotros, más amamos a Cristo Jesús, porque más conocemos la fidelidad de Dios, el poder de Dios, la perfección de Dios. Si el enemigo lo quisiera separar de Dios, escrito está, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Peligro, hambre, persecución, desnudez, espada. Hermanos amados, nada nos puede apartar del amor de Dios. Por eso, hermanos, la victoria es de Cristo Jesús. Dice aquí también, verso 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Quiere decir acabada, consumida, aplastada está la muerte en victoria. Hay victoria en Cristo Jesús, hermanos. Ese ángel de la muerte no pudo con el Señor Jesús. Cristo venció a la muerte. Gloria a Dios. Y dice, hermanos amados, verso 55, ¿dónde está muerte tu aguijón? Quiere decir tu poder que hacía sufrir.
¿Dónde sepulcro tu victoria? La muerte no venció, el sepulcro tampoco venció. 56. Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Esto lo explicamos, hermanos. Vamos a explicar en la materia de leyes los días viernes. Gloria a Cristo. La ley, hermanos amados, conlleva el conocimiento al pecado. Si no hay ley, no hay conocimiento del pecado. Muy bien. 57. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay victoria. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Por qué hay victoria? Porque Cristo ya venció. Ahora entiendo, hermanos amados, acerca de la iglesia. No se va a ver si usted va a vencer o no va a vencer. Cristo ya venció. Solamente permanezca en Cristo, permanezca en su amor, permanezca en su palabra. Usted permaneciendo con Él, Él es victorioso. La victoria está con usted. Por eso se dice, hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, hermanos amados, pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dígale a su hermanito, tenemos victoria en el Señor. Hay victoria, no hay derrota, no hay fracaso, no hay pérdida. Estamos en Cristo Jesús. Verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creyendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Dicen amén, hermanitos? Hermanos amados, esta ordenanza, este mandamiento, hermanos míos amados, estad firmes. Una cosa es firmes, y luego dice constantes. ¿Así dice su escritura? Constantes quiere decir, hermanos amados, continuos. No dejó, no abandonó, no dejó su lugar, su puesto. Es constante, es constante. Ahí está el Señor, viene el Señor a buscarlo, usted sigue allí. El Señor busca fruto, ahí está usted. Usted está persistiendo. No sea que cuando el Señor venga no lo halle a usted haciendo lo que el Señor le ordenó. Seamos constantes, creciendo en la obra del Señor. Dígale a su hermanito, crezcamos en la obra del Señor. La obra de Dios tiene que crecer. Usted también tiene que crecer. Hermanos amados, si usted está dedicado o ocupado en otra cosa, pero en la obra de Dios no está creciendo, eso es preocupante. Ya lo vimos aquí, hermanos amados, acerca de las leyes espirituales, sobre qué hemos edificado. Algunos han edificado con materiales de oro, plata y piedras preciosas. Otros con madera, heno u hojarasca. La obra de cada uno será probada, dice la Escritura. La de usted, hermanito, mi obra, serán probadas. Si usted edificó en lo terrenal nada más, entonces es madera, heno, hojarasca, se va a quemar su obra. Se dedicó a eso toda su vida, no creció en la obra de Dios. Hermanos amados, quizás usted diga, pero la obra que hice no es mala ni es pecaminosa, pero tampoco es duradera. Lo duradero, hermanos, se lleva a cabo con oración, con lágrimas, con devoción, con búsqueda de Dios. Y así se hacen las cosas de oro, de plata, de piedras preciosas, cosas que duran, porque uno ha batallado en edificarlas, en construirlas. Cosas terrenales, hermanos amados, hoy lo podemos hacer, está delante de nuestros ojos, es visible, pero mañana se puede caer o mañana nos lo pueden robar. Y ya se fue, y ya pasó. Aquí se corrompe todo, se descompone todo. Hay ladrones y quitan, minan, hurtan. Pero si usted edifica en lo espiritual, esa obra también será probada. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios va a dar recompensa conforme a nuestras obras. Dice el 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dígale a su hermanito, tu trabajo no es en vano. No es en vano. Te mencionaba prédicas antes, hermanos, entre semana, que todo tiene recompensa. Venir a esta casa de Dios tiene recompensa. Hacer una oración usted con el Señor solos, a solas, en privado, tiene recompensa.
Hasta dar una limosna a un pobre allá afuera tiene recompensa. Dar, hermanos amados, su vida, su corazón, buscar servir a Dios tiene recompensa. Haberle dado un vaso de agua fría a un pequeño tiene recompensa. El no haberse avergonzado de Cristo tiene recompensa. El haber sufrido persecución y que hayan calumniado a la persona de usted tiene recompensa. Gozaos y alegraos en aquel día, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que eran antes de vosotros, dice la Escritura. Hasta, hermanos amados, por ser ofendido por causa de Cristo, trae recompensa. Todo, hermanos amados, todo trabajo en el Señor no es en vano. Dicen amén, hermanitos. Cuanto más hacer su voluntad, alabarle trae recompensa, adorarle trae recompensa, buscarle trae recompensa. Todo, hermanos, los elementos más pequeñitos, cuando usted lo hizo para el Señor y no para los hombres, tiene recompensa.